El amor nunca llega apresuradamente y a veces tampoco regresa rápidamente. Es lento, cuidadoso y lleno de temores, como si dos corazones estuvieran tanteando el camino paso a paso en un sendero lleno de huellas no curadas. James no le pidió a Dieppe que lo perdonara, no le pidió que se quedara solo, pidió tiempo. Un tiempo para calmarse, para sentir la verdad, para esperar algo más sutil que las palabras. ¿Puede el amor sanar si ambos dejan de huir el uno del otro? Esa pregunta aún flotaba en el aire, no como una súplica desesperada, sino como un susurro suave. Unos días en Dalat, sin presiones, sin promesas, solo quedaba el silencio de esos momentos no hablados, pero llenos de sensaciones. Si esta historia ha tocado tu corazón, aunque sea un poco, espero que consideres suscribirte a nuestro canal, porque tu amor realmente significa mucho para nosotros. El sol de la mañana llegó suavemente como una brisa ligera, pero la paz en el ambiente aún era frágil, fácil de romper. La luz caía sobre el porche, creando largas sombras en las escaleras donde James estaba sentado solo con las manos sobre las rodillas, sus ojos mirando fijamente el jardín frente a él. Los árboles de pomelo se balanceaban en el viento, sus hojas susurraban como si quisieran compartir los secretos del verano que se acerca. Anoche regresaron de la playa, el sonido de las olas todavía resonaba en su mente, pero dentro de él algo seguía sin estar bien. James estaba cansado de una manera que no podía curarse con el sueño. Su cuerpo descansaba, pero su mente no dejaba de correr tras las preguntas. ¿Se ablandará ella? ¿Se apresuró él demasiado? ¿O ella solo está tratando de ser amable sin prometer nada? La puerta de la casa se abrió suavemente y Dieppe apareció, su cabello algo desordenado, aún con el olor salado del mar flotando en el aire. Ella vio a James la distancia familiar en sus ojos y sintió que algo aún estaba incompleto. ¿Te levantaste temprano?, dijo con voz suave. James no se apresuró a responder, solo inhaló lentamente y asintió. No pude dormir. Ella se acercó y se sentó a su lado. Ambos mantenían una distancia no fría pero tampoco demasiado cerca, solo cautela. El silencio llenaba el aire, y esta vez ya no era tan agudo como antes. Todo parecía estar esperando que algo cambiara, una señal, una decisión. La risa de Nee resonó desde el interior, alegre y despreocupada, como si nada pudiera interrumpir su felicidad. James cerró los ojos por un momento, sintiendo la paz de esos momentos simples. La niña está feliz, murmuró. Dieppe sonrió. Ella está feliz. Y otro silencio pasó, no pesado, no punzante, sino lleno de cosas aún incompletas, imposibles de nombrar. James frotó sus manos lentamente. He estado pensando en el viaje, dijo, en nosotros, en los sentimientos de aquel momento, y ahora todo sigue sin estar claro. Dieppe bajó la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de madera. No sé cómo debería sentirme, admitió. Ya no estoy tan enojada como antes, pero aún no estoy bien. James la miró y con suavidad dijo: No te pido que estés bien, solo necesito tiempo. Una brisa suave pasó por el porche, trayendo consigo el aroma de la fruta y la tierra húmeda, haciendo el ambiente más suave. El perdón no llega apresuradamente, dijo Dieppe. A veces llega a pedazos lentamente y aún guardo algo de dolor. James asintió sin dudar. Lo entiendo y no estoy intentando arreglar eso para ti. Un ligero ruido se escuchó desde dentro de la casa y Nee apareció con el cabello alborotado y una sonrisa de oreja a oreja. Tío James, mamá ya preparó el desayuno, dijo con una expresión orgullosa. James sonrió, esta vez una sonrisa real, cálida y sincera. Ella no ha dejado de reír desde que volvimos, dijo. Dieppe sonrió suavemente. Ella no para de hablar de las olas. Entraron juntos a la casa, un desayuno simple con arroz caliente y huevos. Nee no dejaba de contar cada momento de la playa, como si temiera que esos recuerdos se desvanecieran.
James escuchaba sin interrumpir, sonriendo en el momento adecuado. Dieppe lo miraba desde el otro lado de la mesa sin necesidad de que él hablara mucho, solo necesitaba que él estuviera allí. Después del desayuno, Nee salió a jugar. James se levantó dudando antes de hablar. Dieppe comenzó cuidadosamente. Tal vez no deberíamos apresurarnos a volver a todo como antes. Dieppe levantó la mirada con atención. ¿Qué quieres decir no huir más?, dijo suavemente. Solo darnos más espacio para respirar. Ella pensó por un momento y luego preguntó. En Dalat James asintió. Solo unos días, un lugar tranquilo donde no tengamos que fingir que todo está bien, pero tampoco tengamos que luchar. Dieppe lo miró, no viendo súplica en sus ojos, solo cautela y una solicitud suave. ¿No estás intentando arreglar todo con otro viaje, verdad?, preguntó. James negó con la cabeza. No solo quiero tiempo. Dieppe miró alrededor de la casa donde las paredes guardaban recuerdos cálidos pero dolorosos. Está bien, dijo finalmente, podemos ir. James suspiró aliviado sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El camión comenzó a rodar, el aire se volvió más ligero, como si dejaran atrás las cargas. Los campos abiertos, las colinas suaves, se levantaban hacia adelante cubiertas por una fina niebla. Nee presionó su rostro contra la ventana con la mirada soñadora en el espacio tranquilo. Tío James, mira esas montañas con sombrero. Nee se rió suavemente mientras miraba por la ventana. James sonrió levemente. Así es como se ven. Las montañas medio ocultas por la niebla parecían viejos amigos cubriéndose con una capa fina. Dieppe lo miró en silencio, una sensación cálida se elevó en su pecho a medida que ascendían. El aire comenzó a cambiar cuanto más subían. Dalat aparecía más claramente con sus cafés brillando con una luz cálida y los altos pinos a lo largo de la carretera. El mundo parecía desacelerar aquí. En la casa de huéspedes dejaron el equipaje y salieron. La calma de Dalat rápidamente los envolvió. El camino bajo las sombras de los altos pinos era como una alfombra suave y cómoda. James metió su mano en la de Dieppe. Ella no la retiró. Se siente más tranquilo aquí, dijo él. Tal vez porque no estamos apresurados a tomar decisiones. Yo también lo siento, respondió Dieppe con la mirada suave hacia adelante, ya no tan cerrada como antes. Se detuvieron en un pequeño café junto al lago con vapor ascendiendo de las tazas de té. La sensación de relajación llenaba el aire. No me di cuenta de lo cansada que estaba, susurró Dieppe, su mirada deslizándose sobre la neblina que cubría la superficie del agua. James la miró. No me di cuenta de que el silencio podía hacer tanto daño hasta que casi te pierdo. Ella lo miró directamente a los ojos. Sigo aquí. Eso fue todo lo que dijo, pero su significado no podía ser más claro. Dalat no les apresuró, eso fue lo primero que Dieppe notó mientras el día pasaba. Aquí no había nada que exigiera una respuesta inmediata. No había ruido de tráfico ni timbres de teléfonos sonando constantemente. Solo el aire fresco, la niebla y los pinos que se mantenían firmes como si protegieran sus pensamientos. Caminaron por un estrecho camino, sus pasos suaves sobre las hojas caídas de pino. Nee corría adelante persiguiendo la niebla que se filtraba entre las ramas. ¡Espera por mí!, la niña gritó alegremente. James redujo la velocidad para caminar junto a Dieppe, sin tomar su mano, esta vez solo caminando a su lado. A veces el esfuerzo no es hacer más, sino saber cuándo detenerse. Llegaron a una zona abierta donde el valle se extendía debajo de ellos, la niebla deslizándose suavemente sobre los tejados y las colinas. «Es hermoso», dijo Dieppe en voz baja. James asintió. «Sí, pero se siente diferente cuando estás aquí». Su voz no estaba apresurada, sin expectativas, solo la verdad.
Vaguearon sin plan, un café oculto entre los pinos, una calle llena de flores, saliendo de balcones de madera. James dejó que Nee eligiera por dónde ir, siguiendo su entusiasmo sin mirar el reloj. Dieppe se dio cuenta de todo. Él no estaba distraído, no estaba presente a medias. En un café tranquilo con vista al lago, se sentaron en silencio. Antes pensaba que el silencio significaba paz, dijo Dieppe en voz baja. Ahora no estoy tan segura. James rodeó la taza de té con sus manos. Usé el silencio para proteger a los demás, confesó, pero todo lo que hizo fue hacerte sentir sola. Ella no replicó ni estuvo de acuerdo. Estás tratando de aprender ese miedo, continuó. Miedo a hablar demasiado, miedo a involucrarte en mis problemas. Finalmente, Dieppe lo miró. No te necesito perfecto, dijo ella. Solo necesito saber que no estoy fuera de tu vida. James asintió lentamente. Ya no quiero vivir así. Luego vagaron por un campo de hortensias. Nee corría entre las flores recogiendo pétalos caídos. Este pétalo parece un corazón, dijo orgullosa. Dieppe sonrió. Siempre te fijas en las cosas buenas primero. James los observó desde lejos por primera vez en semanas. Su rostro ya no estaba tenso, solo quedaba la paz. Al final de la tarde llegaron al lago Tullen Lam. El agua estaba tranquila, reflejando un cielo de color pálido. Estoy pensando, dijo James. Dieppe esperó. ¿Sobre cuánto tiempo he pasado reaccionando en lugar de elegir intentando arreglar todo por mí mismo? ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora solo quiero una vida que se sienta nuestra, dijo suavemente. Aunque sea más pequeña, aunque sea más lenta. Dieppe suspiró. Sabes, el perdón no es un interruptor, dijo. No puedo activarlo solo porque hoy todo se siente bien. Lo sé, dijo James, y estoy dispuesto a esperar. No a desaparecer, solo a quedarme. Estoy asustada, admitió Dieppe. Temo confiar otra vez y un día darme cuenta de que estoy sola. James no respondió apresuradamente. No puedo prometer que nunca cometeré errores, dijo, pero puedo prometer que no desapareceré cuando las cosas se pongan difíciles. Ella estudió su rostro no con certeza, sino con esfuerzo. Cuando el día comenzó a desvanecerse, la luz comenzó a brillar suavemente debajo del valle. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre?, preguntó Nee. James sonrió. Ojalá pudiéramos. No para siempre, dijo Dieppe suavemente, pero lo suficiente para respirar. James pasó su brazo por su hombro sin tirar de ella, sin reclamar, solo ofreciendo calor. Ella no se apartó. Hay heridas que no sanan porque alguien dice las palabras correctas, sanan porque alguien se queda lo suficiente como para que la confianza lentamente encuentre su camino de regreso. Cuando regresaron, Dieppe miró a James. Nos iremos pronto, dijo. La vida no puede detenerse para siempre. Lo sé, respondió él. Pero pase lo que pase, ¿no lo enfrentaré solo? Ella no respondió, pero tampoco soltó su mano. Y en este momento eso era suficiente. Después de todo lo que han pasado, James y Dieppe dejaron atrás la casa y emprendieron un tranquilo viaje a Dalat, no para arreglar el pasado ni para decidir el futuro. Las montañas no hicieron preguntas, la niebla no exigió respuestas y por primera vez en mucho tiempo simplemente pudieron respirar. James no suplicó perdón. Dieppe no fingió haber sanado. Caminaron juntos compartiendo el silencio, dejando que el tiempo hiciera lo que las palabras no podían. A través de los pequeños momentos, las comidas compartidas, las conversaciones suaves y las risas de Nee, algo frágil, comenzó a regresar la confianza. El viaje a Dalat de James y Dieppe, que comenzó como una huida del pasado, gradualmente se convirtió en un viaje para encontrarse nuevamente en la calma y el vasto espacio de la naturaleza.
No fue un viaje fácil ni una cita romántica, sino un tiempo para enfrentarse a emociones nunca expresadas, heridas que nunca habían sido curadas. Pero cuando estaban juntos, cada minuto tenía un nuevo significado. Pasaron varios días y el aire en Dalat se volvía cada vez más fresco y agradable. Los tres comenzaron a acostumbrarse al ritmo lento de la vida aquí. Una mañana James y Dieppe se despertaron temprano cuando la niebla aún cubría los techos de las pequeñas casas, y el canto de los pájaros les hizo sentir como si estuvieran en otro mundo. Nadie tenía prisa, nadie necesitaba tomar decisiones. Solo el tiempo pasaba suavemente como una brisa fresca. ¿Qué te parece si damos un paseo alrededor del lago Tuyen Lam hoy? James sugirió mientras estaban sentados juntos en una silla de madera en la casa de huéspedes. Dieppe asintió, sus ojos fijos en el exterior, donde los primeros rayos del sol comenzaban a tocar el bosque verde. «Me encantaría», dijo. Ambos sonrieron sin necesidad de decir nada más. Sabían que este era el momento que ambos necesitaban, más un tiempo para disfrutar de la paz y un tiempo para realmente entenderse. El lago Tuyen Lam es un lugar único. Tiene una belleza natural sin bullicio, sin ruido, solo tranquilidad y aire fresco. Pequeñas barcas navegaban suavemente sobre el agua, haciendo que las olas rozaran la orilla. Todo parecía detenerse, y en ese espacio James y Dieppe comenzaron a sentir lo que habían olvidado hace mucho tiempo. «No pensé que encontraría un lugar más tranquilo que este», dijo James, su mano tocando suavemente la de Dieppe. «Todo parece más claro aquí». Dieppe lo miró, su mirada suave y comprensiva. «¿Qué estás buscando?», le preguntó. James guardó silencio por un largo rato y luego respondió: «Estoy buscando una razón para creer en nosotros». Sus palabras fueron una confesión sincera sin necesidad de explicaciones adicionales. Dieppe solo tuvo que mirarlo a los ojos, sin palabras, ella ya entendía. «Yo también estoy buscando una razón», dijo suavemente. Después de dejarse envolver por la paz del lago Ni, los llevó a una pequeña cafetería junto al agua donde las luces parpadeaban y se reflejaban en el agua. Para ella, esto era una nueva aventura, y cada paso era un descubrimiento. «Tío James, mamá, vengan a tomar café», exclamó Ni, arrastrando a los dos hacia el café. Dentro del café, la música suave sonaba, el ambiente cálido y acogedor. Una mesa junto a la ventana con vista al lago ya estaba preparada para los tres. Dieppe se sentó frente a James, sus miradas se cruzaron y ambos sintieron el cambio en el ambiente. No era una conversación tensa sobre el pasado, sino una charla ligera sobre lo que sucedía en el presente. «¿Qué crees que debemos hacer para no quedarnos atrapados en el pasado?», preguntó Dieppe, su voz tranquila y serena. James la miró sin apresurarse a responder. «No lo sé, pero creo que necesitamos un nuevo comienzo». Su respuesta fue suave, como si dejara salir todos sus sentimientos sin miedo. «Un nuevo comienzo», repitió Dieppe, luego sonrió. «¿Crees que podemos hacerlo?». «No lo sé», dijo James, «pero si no lo intentamos, nunca sabremos». El día continuó, y los tres pasearon por las pequeñas calles de Dalat, donde había flores brillantes en las fachadas, casas antiguas, con techos de tejas rojas y cafeterías escondidas en callejones. James y Dieppe, junto con Ni, caminaron por las escaleras cubiertas de hojas de pino bajo las sombras de los árboles viejos, y cada paso los acercaba más. No había prisa, no había nada que decidir de inmediato. Todo estaba simplemente allí. En un café pequeño junto a la calle, James y Dieppe se sentaron frente a frente, sus manos se unieron suavemente. «Quiero decirte algo», comenzó James, su voz lenta pero sincera. «Sé que te he hecho mucho daño, pero no quiero seguir haciéndote daño». Dieppe lo miró, sus ojos llenos de empatía pero también de cautela. «Lo sé. No quiero que hagas nada apresurado»,
dijo ella. Los días pasaron y en cada momento sintieron el cambio en ellos mismos y en su relación. Dalat, con toda su calma y belleza sencilla, les dio el espacio para reflexionar sobre lo que había pasado y lo que vendría. Cada mañana al despertar ya no tenían prisa por encontrar respuestas para todo. Cada día que pasaba la cercanía entre ellos se hacía más clara y la confianza comenzaba a reconstruirse a partir de las cosas más simples. Y un día, cuando los rayos del sol brillaban sobre el lago Tuyen Lam, James y Dieppe se sentaron juntos. Ya no necesitaban decir mucho más. Dieppe miró a James, sus ojos brillando con una nueva confianza. «No necesito que seas perfecto», dijo ella. «Solo necesito que estés aquí». James sonrió y apretó su mano. «Siempre estaré aquí, pase lo que pase». No hay magia en el amor, pero la sinceridad y la paciencia pueden hacer su propia magia. En este viaje, James y Dieppe no buscaron la perfección, pero encontraron algo más valioso: aceptación, paciencia y un amor que aprende a quedarse lentamente, sinceramente y sin presiones. Lo único que era seguro era que caminarían juntos, no para arreglar el pasado, sino para construir un nuevo futuro, uno donde no haya prisas ni arrepentimientos, solo paz y confianza. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides compartir tus sentimientos en los comentarios debajo del video. ¿Qué opinas del viaje de James y Dieppe para recuperar la confianza? ¿Crees que realmente podrán superar las heridas del pasado y empezar de nuevo? No olvides seguir el canal para ver los próximos episodios, porque esta historia aún tiene muchas sorpresas por delante. Gracias por acompañarnos. Haz clic en suscribirse para no perderte ningún episodio.